que es la cual queremos meditar en esta noche. Ezequiel capítulo 1, del 1 al 21 específicamente. Y cuando venimos a pasajes así, los cuales son difíciles de poder interpretar, inmediatamente acudimos a los diferentes comentaristas a los cuales el Señor le dio dones, ¿no?, de ayudarnos a poder sacar una aclaración sobre estos temas. Nos busca siempre diferentes opiniones para ver, con la ayuda básica del Espíritu Santo y estos hombres que el Señor usa, poder obtener lo que queremos aprender de estos pasajes misteriosos que se encuentran en la palabra de Dios. Primeramente son revelación de Dios, tienen propósitos en el Señor y es lo que queremos pues estudiar. ¿Okay? Primeramente, el ministerio de Ezequiel era, ¿okay?, ustedes saben que Ezequiel era un profeta. El ministerio de Ezequiel era recordarle continuamente a los que se encontraban exiliados, ¿okay?, los pecados que habían traído sobre ellos el juicio de Dios. El encontrarse en un país lejano, deportados, era prácticamente consecuencia de sus pecados. Ese era el ministerio de Ezequiel, recordarles acerca de esto. Aquí vemos la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. O sea que cada vez que nosotros encontramos exhortaciones, amonestaciones, como el Señor nos llama la atención acerca de ciertos pecados, es porque Él nos ama de manera tal, quiere evitar que sobre nosotros caiga juicio o castigos disciplinarios que pueden llegar a nuestras vidas cuando somos hijos rebeldes. Pero a pesar de que el ministerio de Ezequiel era recordarles continuamente acerca del juicio de Dios, también quería asegurarles las bendiciones futuras que Dios tenía para ellos. ¿Okay? La introducción a toda la profecía que se encuentra en todo el libro de Ezequiel se hace mediante una visión, y esta es una visión de la gloria de Dios. Ahora, no podemos confundirnos en el sentido de que sea una manifestación donde nosotros después podamos decir, bueno, Dios es así. No, siempre son manifestaciones, y hay que tener en cuenta, bajo esa base que les dije al principio, de que Dios es invisible y que Él es espíritu, las frases que se encuentran como apariencia, semejanza, o sea, se parecía, todas estas frases que encontramos en la visión nos están mostrando que no es así, no es igual, simplemente es una apariencia, como la palabra en sí lo está diciendo. ¿Okay? Los primeros versículos, o sea, del 4 al 14, vamos a encontrar al trono de Dios rodeado de seres angélicos llamados seres vivientes. Ellos van a representar el mundo superior. Luego los versículos del 15 al 25 vamos a encontrar una rueda y sus movimientos que van a representar el mundo inferior. Y luego los versículos del 26 al 28, el aspecto, fíjense, sin figura definitiva del que se sienta en el trono. O sea que a pesar que encontramos una manifestación de Dios, y vamos a ver el porqué de esta visión, aún así cuando hay una manifestación de un aspecto, es indefinido. O sea, nunca vamos a encontrar un aspecto definido del rostro de Dios. ¿Okay? Así que vamos a la primera parte, al trono de Dios rodeado de seres angélicos, llamados seres vivientes, que representan al mundo superior. Yo voy a leer estos primeros 14 versículos y después vamos a volver adelante y comentarlos. Dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor,
y en medio del fuego algo que parecía, ¿ve la frase? Ya empiezan a aparecer esas frases que yo le dije, semejante, apariencia. Parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo habían en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ustedes ven, es bien misterioso, muchas cosas ocultas con mucho simbolismo en medio de esta visión, y es lo que queremos tratar de descifrar. Aquí tenemos una manifestación que Dios tuvo a bien hacer de sí mismo. ¿Y para qué Dios hace esta manifestación? Número 1, Ezequiel se encontraba deportado, y esto servía para animar al profeta. ¿Okay? Casi siempre cuando nosotros podemos contemplar en nuestra mente o hablamos de la magnificencia y la grandeza de cómo es nuestro Dios, no sé si a usted le pasa, pero por lo menos a mí me viene cierto ánimo a mi fe, me siento que estoy adorando a alguien grande, y eso me anima a mí a seguir adelante, a servir, a hacer lo que sea, porque es contemplado la grandeza del Dios a quien servimos, que no es un Dios cualquiera. Entonces esta visión sirve para animar al profeta Ezequiel, lo cual se encontraba entre los deportados. Lo estaba preparando como profeta, y así proveerle al pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia de su palabra. Esa es la segunda razón o propósito de la visión. Número 1, animar al profeta que se encontraba deportado. Número 2, proveerle a ese pueblo que estaba deportado palabra. ¿Okay? Fíjense cómo es Dios de fiel. Que la deportación viene como juicio y castigo de Dios por sus propios pecados, pero aún así Dios no los deja. Allí mismo donde ellos se encontraban, Dios era fiel en proveerles palabra, ya que en el país había quedado Jeremías. Y entonces Ezequiel era el que se encontraba con los deportados. Así que en ambos casos, tanto los que se habían quedado atrás como los que habían sido deportados, Dios era fiel en enviarles palabras. ¿Okay? Así que el objetivo de las visiones era infundir en la mente del profeta altos pensamientos de Dios por quien era comisionado. Dios le estaba comisionando como profeta. Él puede ver esta visión de la magnificencia de Dios, algo grandioso, y esto iba a infundir en la mente del profeta el ánimo que él necesitaba para enfrentar al pueblo. El trabajo de los profetas no era fácil. Ellos tenían claramente que denunciar
los pecados del pueblo, anunciarles cuando venía sobre ellos juicio. Esto no era fácil, por eso es que los profetas eran perseguidos, ¿ok? Y hasta matados. Así que Ezequiel necesitaba algo así para él animarse en su labor de profeta. En segundo lugar, atemorizar a los pecadores que habían menospreciado las amenazas previstas de las ruinas de Jerusalén. O sea, Dios les había advertido de que Jerusalén iba a caer en ruinas. Sin embargo, ellos la ignoraron estas advertencias. Y en tercer lugar, era consolar a los temerosos de Dios, que aunque no tenían un santuario, con ellos estaba el Dios del santuario. Por eso es que se ve de la manera en que se ve, se manifiesta el trono y algo glorioso usando estos seres vivientes. Ustedes se recuerdan que como el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, era sobre aquellos querubines en el arca del pacto. O sea, al ellos ser sacados de su país, ¿verdad? Ya no tener templo. Gracias, Blanca. Thank you. Ya no tener templo, podían sentirse de que estaban fuera como ausentes de la presencia de Dios. Entonces esa visión les ayuda también a ellos a pensar de que aunque estaban lejos del santuario, lejos del templo, allí estaba Dios con ellos, y por eso Dios se manifiesta de la manera que se manifiesta. Por eso, hermanos, nosotros hoy que ya tenemos a Cristo, en hebreo estamos estudiando todo lo que tenemos en Cristo, tenemos la palabra revelada, tenemos tantas cosas. Hoy día no ocurren este tipo de manifestación, no se nos son necesarias. Pero cuando Dios ha visto que algo así era necesario, Él lo hacía, Él lo proveía como una manifestación, y ya vemos que estaban cumpliendo sus propósitos. El mismo Ezequiel nos cuenta lo que vio, lo que oyó y lo que sintió, y de eso se va a tratar nuestro estudio. Lo que el profeta vio, oyó y sintió, y todo esto sobre la realidad que se encuentra sin desmarcar Ezequiel, Éxodos, capítulo 30, versículo 20. Perdón, 33, 20. Éxodo 33, 20. Dios no, me atrevo a decirlo así, Él no es un loco para estarse contradiciendo en lo que Él dice en su palabra. Por eso es que somos nosotros los que carecemos de la capacidad de poder entender cómo Dios obra. ¿Okay? Claramente la palabra de Dios es invisible, Él es espíritu. Además de eso dice aquí, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo que tenemos presente es una manifestación del trono y de la gloria de Dios. Y sobre esta base que acabamos de leer es que debemos de interpretarla. Vamos a ver primero qué fue lo que oyó, el versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Quiere decir que ¿qué fue lo que él oyó? Claramente dice ese versículo, palabra de Jehová. Al venir la palabra de Jehová, inmediatamente lo que él puede ver con sus ojos, lo iba a preparar para lo que él tenía que oír, lo cual es el resto de la profecía que está en el libro de Ezequiel. Así que vamos a ver lo que sintió. O sea, primero vimos lo que oyó, ahora vamos a ver lo que sintió. Él sintió, número uno, el poder de Dios que le abría los ojos para ver las visiones, le abría los oídos para oír la voz, y le abría el corazón para recibir entendimiento de todo aquello.
Ezequiel no estaba teniendo una alucinación. Él no estaba teniendo una alucinación. Lo que él estaba abriendo era real, era una visión real. ¿Okay? Los cielos se abrieron y él vio visiones de Dios. No se olviden que no es cosa extraña. Pablo, Dios le permitió poder llegar a ver el tercer cielo. Y así que lo quiso Dios con Pablo. ¿Okay? Precisamente al principio de nuestro estudio, estudiamos también aquella ocasión donde se vio también el santuario y estuvimos estudiando acerca de eso. Así que no es la única vez que hay una manifestación así del poder de Dios. Lo que nos está enseñando aquí es que para que el hombre pueda ver, sentir y oír y abrir su corazón a Dios, tiene que ser tocado por Él, para que pueda recibir convicción y entendimiento de manera tal que pueda entregarse a Él. Ahora, lo interesante de la visión es todo lo que Él vio. Es lo que acabamos de leer y es lo que vamos a tratar de detallar. ¿Okay? La visión en el capítulo 4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él, cuando dice él, es alrededor del viento, del que estaba hablando anteriormente, y alrededor del viento un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Okay? Quiere decir que tenemos un viento tempestuoso viniendo del norte, una nube con un fuego envolvente, un resplandor, en medio del fuego algo que se parecía a un bronce refulgente, y en medio de la visión la figura de 4 seres vivientes. ¿Okay? Eso fue lo que él vio. ¿Okay? La primera parte de la visión nos está presentando a Dios servido por ángeles y define la apariencia de estos seres. La apariencia general de los 4 seres era, que dice, de hombre. No es que eran hombres. Esa es la diferencia cuando digo aprendan a ver estas palabritas: semejanza, apariencia, cómo. Quiere decir que ustedes saben que los seres tienen diferentes tipos de compostura o de cuerpos. Hay cuerpos de animales, los cuales saben que los animales son más o menos así, que tienen 4 patas. Los hombres no. Los hombres nos mantenemos en 2 pies, y esta es más bien nuestra compostura como hombre. Quiere decir que al imaginarnos estos 4 seres vivientes, el aspecto general de ellos era como de hombre, ¿okay? Pero no eran hombres. El hecho de ser 4, ¿okay?, indican los 4 puntos cardinales del mundo. Lo que está queriendo decir el Señor al utilizar estos 4 querubines, ¿okay?, que los ángeles llevan a cabo las órdenes de Dios por todo el mundo. Eso es lo que está queriendo decir al usar el número 4 en cuanto a los ángeles. Está usando los 4 puntos cardinales del mundo. El viento que venía del norte, ¿okay?, está simbolizando a que del norte iban a venir las calamidades al pueblo de Israel. Si vemos, sin desmarcar Ezequiel, Jeremías, el capítulo 1, versículo 14 y 15, Jeremías 1, 14 y 15. Y también se lo pueden leer en el capítulo 4, versículo 6, repite la misma idea. Dice: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá a cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Así que ese viento tempestuoso que venía del norte, que Ezequiel estaba pudiendo ver, un viento huracanado, estaba simbolizando la invasión que les vino a ellos de los caldeos. ¿Okay? Son símbolos de
los juicios de Dios. Ejemplo, en Apocalipsis 7:1 se vuelven a usar los vientos como juicios de Dios. La nube, ¿okay? ¿Entienden por qué el viento del norte? ¿Okay? Quiero ir despacio en cuanto a esta visión, porque de nada vale que corramos, salgamos de aquí sin entenderla. Queremos ir despacio aclarando cada una de las cosas. Una de las cosas que vimos ya es acomodar la idea de que son 4 querubines que se están usando, que cada uno de ellos tiene aspecto, semejanza de hombre, y que la idea de 4 están representando los 4 puntos cardinales de la tierra, como diciendo, los ángeles que cumplen mis órdenes por todo el mundo. ¿Okay? Esa es la idea del uso de 4. Declaramos ahora que el viento que venía del norte es simbolizando la invasión que vino de los caldeos. La nube es usada para representar el carro en que Dios se pasea. Esto es interesante. Si buscamos Salmo 104:3, Salmo 104:3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Todo esto son frases manifestativas de 2 atributos de Dios. O sea, no es que literalmente Dios ande montado en una nube recorriendo el mundo. ¿Ok? Todas estas son frases que manifiestan 2 atributos de Dios. Número 1, su omnipresencia y su omnisciencia. En otras palabras, que Dios está en todas partes y que Él recorre toda la tierra y está al tanto de todos los habitantes. Eso es lo que significa la nube. ¿Okay? Es la carroza de Dios. Es para manifestar cómo Dios se pasea en su omnisciencia y su omnipresencia por todas las partes. El fuego, que aquí se ve en la visión, y podemos de nuevo volver al versículo 4, miré, he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Ustedes ven, es la presencia, la omnipresencia de Dios como fuego envolvente. El fuego aquí es para indicar su ira contra el pecado y la maldad. Cada vez que se usa el fuego para representar a Dios en la Biblia, se usa para esto, para representar la ira de Dios. Cuando decimos Dios es fuego consumidor, no es que literalmente Él sea un fuego, sino que está representando, Él está irado contra el pecado, una ira que consume, es lo que está hablando aquí. Precisamente, si viene un viento tempestuoso, es debido a que soy fuego, a que mis juicios yo los ejecuto. ¿Okay? O sea que esto indica la ira de Él contra el pecado y la maldad. Lo que vio Ezequiel fue una nube que salía de un centro de metal brillante. El metal brillante que aquí habla es el bronce bruñido. El bronce bruñido se menciona también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Fíjense, vamos allá a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. A ver si es el 5, yo creo que me confundí aquí, donde habla del bronce bruñido. Ok, el 15, perdón. Aquí se me olvidó poner el 1. El 15. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce bruñido es simplemente una indicación de que Dios viene a juzgar. Así que fíjense la simpleza que hay en todo este simbolismo, usando todas estas cosas para hablarnos nada más de los atributos de Dios, de cómo es Dios
y por qué Él actúa como actúa y hace las cosas que hace. A este bronce bruñido en el hebreo lo llama jasmal. El jasmal es una mezcla brillante de oro y plata. ¿Okay? Y también indica que no podemos ver el centro de la luz inaccesible en que Dios habita. Y este es otro versículo muy interesante. Cuando usted ve algo muy brillante, un resplandor muy grande, no se puede ver adentro. Usted ve un resplandor, algo así, pero no puede profundizar. Los otros días venía de la escuela y venía manejando y había algo que brillaba mucho, que se estaba poniendo el sol, y algo brillaba tanto que me quitó la visibilidad por completo. No podía ver la calle, no se podían ver los carros venir para acá. Era una luz muy brillante. Yo dije, ¿pero qué será aquello? Cuando me voy acercando, era el espejito chiquitico de un carro que estaba parqueado. Solamente ese espejito pequeño, al darle la luz del sol, hacía un resplandor tan grande que no te dejaba penetrar la vista. Muchas veces eso ocurre. Está mostrando aquí algo bien refulgente, la mezcla de oro y plata. ¿Y qué nos está mostrando? Que Dios habita en luz inaccesible. O sea, hay partes en Dios, lo cual nosotros estuvimos estudiando cuando estábamos hablando acerca de los atributos divinos, que son incomprensibles para nosotros, son incomunicables, son secretos que pertenecen a Él, lo cual nosotros podemos tener un resplendor y poder ver algo de lo que es Dios, pero nunca vamos a poder llegar a profundizar exactamente cómo es Dios, porque Él habita en luz inaccesible. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 6, 16. Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, fíjense, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quiere decir que eso es lo que está representando ese resplandor. Dice, fuego envolvente y alrededor del viento un resplandor. Fíjate, alrededor del viento, y acabamos de decir que el viento era los caldeos que venían del norte. ¿Qué me está diciendo cuando alrededor del viento está ese resplandor? Que no fue que a los caldeos se les ocurrió venir a atacar Jerusalén y llevarse a los israelitas deportados, sino que todo eso estaba controlado y siendo usado por Dios para traer el juicio al propio pecado que había cometido Israel. Por eso es que al viento lo envolvía ese resplandor y ese brillor, esa luz que resplandecía tanto. Quiere decir que estas son las cosas que están encerradas en medio de lo que es ese versículo 4. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y eso lo vamos a dejar para nuestro próximo estudio, lo que es el estudio de estos seres vivientes. Quiere decir que hasta aquí pudimos ver que esta visión que se le presenta a Ezequiel tuvo un propósito bien específico. Por eso nosotros no podemos estar esperando que hoy día, teniendo tanto que tenemos en Cristo y en la palabra de Dios, nosotros estemos recibiendo las mismas manifestaciones o las mismas visiones. Como si, ok, ya yo no veo a Dios, entonces como si Dios nos abandonó. No nos bastan las promesas que tenemos de Dios. Y si no nos basta su palabra, ¿para qué lo queremos ver? Si no lo queremos, ¿para qué usted quiere ver a un Dios que usted no cree? Dios le dice a usted, yo estoy con nosotros hasta el fin del mundo, y yo estoy aquí ahora mismo en medio de ustedes. ¿Para qué usted quiere ver a Dios si usted no le cree eso? ¿Okay? Nos basta la palabra, que Él está en medio de nosotros. Estas eran circunstancias completamente diferentes y propósitos específicos. Encontramos al pobre Ezequiel
que había sido sacado de su país, lo cual él muy personalmente tiene que haber sufrido por esto. Porque el haber sido arrancado de su país y haber sido traído a un país extraño, nosotros no nos imaginamos lo que conllevó eso en la vida de los judíos y de los israelitas. Basta con el hecho de haber sido deportado, estar en un lugar extraño y que Dios te llame como profeta, no es fácil. Entonces, al ver esta visión, eso animaba al profeta Ezequiel a llevar a cabo la labor que él tenía que hacer como profeta. Es decir, que tenía algo bien específico. Todas las cosas bien específicas eran ver cómo el Señor decía, yo les dije a ustedes que mi presencia estaba en los querubines que estaban en el arca del pacto. Pero ¿sabes qué? Ahora les muestro que no es allá nada más, es aquí también. Y por eso es que muestra el trono. Y no solamente eso, sino mostrando cómo los ángeles, que es la próxima parte que vamos a ver, están siempre dispuestos a cumplir las órdenes de Dios. Muy específico, hasta aquí lo que dejamos visto es que el viento tempestuoso son las tropas del norte que venían contra Jerusalén. El fuego envolvente es el juicio de Dios. Venían por juicio, para hacer juicio. El resplandor, ese bronce refulgente, es la luz inaccesible donde Dios habita. Es Dios en control o usando estas tropas con sus propósitos de traer juicio a Israel. Ok, hermanos, así que vamos a seguir estudiando más acerca de esta visión.